Vamos a grabar ya. Si quiere, empiece a presentar. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio pues poder estar en esta entrevista y poder presentar al hermano. Bien, hermanos y amigos, hoy tenemos el honor de conocer y escuchar la historia del hermano Irenio Vargas Acevedo. Su vida es un hermoso testimonio de fe, de raíces profundas y de un llamado divino que conectó su pasado con su eterno futuro. El hermano Irenio nació en el seno de un hogar ejemplar, cobijado por el amor de buenos padres, siendo el cuarto hijo de don Irenio y doña Esperanza. Sus primeros años transcurrieron en Río Hondo, un campo apartado de la civilización en la región de Chitré. Paralelamente a su crecimiento espiritual, el hermano Irenio descubrió el maravilloso mundo de la historia familiar. Aunque inicialmente no tenía un conocimiento técnico sobre el tema, se dio cuenta de que el Señor ya había preparado su corazón desde la infancia. Recordó que siendo apenas un niño sentía una inmensa curiosidad por preguntarle a sus abuelos de dónde provenían y quiénes eran sus antepasados. A continuación veremos y escucharemos de su propia voz esta maravillosa historia de devoción, servicio y amor por sus raíces. Gracias, Ah, hermana Mayra, muy amable. Voy a presentar un video antes y entonces arrancamos, hermano Vargas. Deme un momentito. Muchas gracias, hermana González, Mayra. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a empezar entonces, hermano Irenio. Bienvenido, qué alegre tenerle con nosotros. ¿Podría ser tan amable de contarnos cómo fue su niñez, dónde fue, dónde nació, por favor? Eh, sí, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es para mí un gran placer poder eh, compartir se puede decir, mi biografía desde que yo recuerdo cuando tenía, ¿qué? Como 7 años. Estaba en un campo de la provincia de Los Santos, del distrito de Las Tablas, el corregimiento de Rigondo. En ese lugar crecí porque nací ahí de buenos padres. Mis padres eran muy amorosos y yo era el menor de 4 hermanos. Yo nací en el 53, 1953, y siempre me gustó conversar mucho con las personas mayores. Y no sé, pero me preguntaban, los mayores siempre decían que tenía muchas preguntas y le hacía preguntas a las personas mayores desde que tenía 7, 8 años, y estudié allá en ese campo que puede decir que no había luz ni agua potable, o sea que era un campo remoto por allá. El transporte era el caballo, ¿no? Las actividades que se realizaban eran de ordeño, de vaca. En el verano se molía la caña y se hacía miel. Y,
también mi padre hacía tejas para construcción de casas, y todas esas experiencias las viví yo hasta los 9 años allá en Riondo. Y después de ahí, mi hermana, yo tengo una hermana que es única hermana, que es la mayor, que me lleva 11 años de edad. Ella se casó con uno de allá también, pero se trasladaron para la capital, para Panamá. Y teniendo un año de estar allá, cuando ya yo tenía 9 años, me trasladaron para allá porque mis padres se iban a mudar para otro lugar donde no había escuela. Y los otros hermanos míos, los otros dos varones, ellos ya habían terminado la escuela primaria, pero yo tenía que terminar, entonces me mandaron a vivir con mi hermana a Panamá, en el Chorrillo, calle 26 Oeste. Allá tuve yo la oportunidad de estar estudiando, terminando mi primaria, y también la secundaria, también la hice allá en Chorrillo. Sé que ya teniendo como 18 años, estuve, cuando estuve en el colegio, hay algo curioso, que tenía un compañero que era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y me invitó a la iglesia. Yo nunca quise participar con él, no le vi interés y lo dejé pasar. Eso fue por los años 70. Luego pasó el tiempo y yo seguí estudiando, preparándome en mis estudios seculares y la cuestión eso, pero llegó el momento de que ya iba a hacer, y formé una familia cuando tenía como 33 años, y no empecé a trabajar acá. Yo empecé a trabajar en Panamá en carretera, en estudios de carretera, puentes y todas esas cosas, porque yo estudié topografía y catastro. Pertenezco a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Panamá, y tuve esa experiencia por lugares que eran montañosos, porque se hacían los estudios de la carretera, abriendo trocha y haciendo los estudios de puentes, quebradas y todo lo demás, cantarillas y todo eso. Y tuve como 4 años en ese departamento. Luego me trasladaron por una situación del país, me trasladé para acá, para el interior, para la provincia de Herrera, que con la provincia de Los Santos, que le llamamos acá el interior de Panamá, o sea que está aquí a 4 o 5 horas de la capital. Y ya teniendo una familia acá, estando ahí en Chitré por los años 95, llegaron los misioneros a mi casa a enseñar el Evangelio de Jesucristo, pero no a través de mí directamente, sino de un hermano de sangre que es mi hermano mayor. Él tuvo un accidente y en esos días se quedaba en mi casa, pero los líderes hablaban con él y le estaban enseñando, y yo todavía no había tenido la oportunidad de hablar con ellos. Pero pasó el tiempo, como 2 meses, ya mi hermano entonces no quería atenderlo, y entonces quedé, como él no lo quería atender, después quedé yo atendiéndolo con la familia a ellos, y ellos empezaron a enseñarme, y me gustó mucho cómo estos jóvenes enseñaban la doctrina de una manera magistral, y por medio del Espíritu. La enseñanza del libro de Mormón me gustó mucho, y tuve la oportunidad de leer ese libro y tener un testimonio de ese libro rápidamente, porque pregunté al Señor como ellos me hicieron las indicaciones, donde era la invitación que hacía Moroni 10:4, ¿verdad? Y
eso me llegó a mí profundamente, que cuando yo pregunté sentí algo que siendo católico anteriormente nunca había sentido nada de esas cosas, y el conocimiento que tenía de la religión o del Evangelio de Jesucristo era muy pobre, ya que, claro, había leído la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero como una obra así, como Don Quijote o decir una novela, nunca como debía ser, con meditación y oración, ¿verdad? Que era la manera como los elders enseñaban. Y ahí fui progresando rápidamente, que yo fui investigador con mi familia por 4 meses y luego me bauticé. Y casualmente, las enseñanzas últimas que más me involucró en eso fue porque yo hacía trabajos de topografía, aparte de mi trabajo que yo trabajo en el gobierno con el Ministerio de Obras Públicas en esto de carretera y estudio como inspector. También yo hacía trabajos de dibujo de polígono y de planos para segregaciones y hacer escritura de fincas, de propiedades a nivel nacional. Y yo estaba en eso, dibujando en mano alzada, porque en ese tiempo no había la tecnología que hay ahora de AutoCAD, ¿verdad? Entonces, eso me quitaba mucho tiempo a mí cuando yo estaba en eso. Los misioneros llegaban, yo estoy ocupadísimo ahorita, pero en eso el Señor preparó uno de tal manera que casualmente él es guatemalteco, se llama Elder Galvez. Él estaba estudiando arquitectura y entonces él me ayudaba a dibujar, y, y con eso ya yo podía atenderlo más y a ir a la iglesia. Y el asunto que yo logré un testimonio firme y rápido del Evangelio de Jesucristo a través de las enseñanzas que ellos me proporcionaron, que a los 4 meses de ser investigador yo me bauticé en la iglesia con mi familia, que eran los mayores, pues las dos hijas y mi esposa, y los 2 más chicos que faltaban, que no tenían la edad todavía. Pero ahí empecé a desarrollar, que cuando llegué a la iglesia en Chitré había un salón de historia familiar, que había muchos libros que se enseñaba sobre cómo desarrollar el árbol genealógico, las investigaciones que uno podía hacer por sus antepasados, pero muy leve, ¿no? O sea que la mayoría que les habían dado esos llamamientos no avanzaban, porque ellos decían que necesitaban capacitación de Panamá para poder avanzar y ayudar a los miembros, que en ese tiempo no se preocupaban mucho de la historia familiar acá en Chitré. Pero a mí sí me llamó la atención desde el principio el asunto ese de que uno podía tener un árbol genealógico y poder anotar todos los familiares con fecha, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, de función y todas esas cosas. Y cuando descubrí que la iglesia tenía rollos a nivel de todo el mundo, habían tomado fotos misioneros en las diferentes iglesias católicas, que eran las mayores, que tenían unos tesoros en ese asunto de registros. Para sorpresa mía, yo empecé a pedir rollos en Panamá y con numeraciones y todo de la iglesia de Santa Librada de las Tablas. Ahí encontré yo una mina de información de mis antepasados, porque ahí era que ellos todos llegaban, era a la iglesia católica esa, porque hasta yo cuando estaba pequeño, mi mamá me llevaba, que recuerdo que los padres en ese tiempo daban una parte de la misa en latín, y yo estaba pequeño cuando eso, y mi mamá siempre era muy temerosa de Dios, igual que mi padre. Ellos estaban casados por lo civil y en la iglesia,
y casi todos mis antepasados tenían registros de haberse casado por lo civil en la Iglesia Católica. Entonces, para mi sorpresa, pude ir investigando por medio de esos rollos. Pasaba hasta 3 horas revisando rollo página por página hasta que iba buscando y anotando en un cuaderno todos los detalles, pero a todo esto no había un family share todavía, no había la tecnología esta que tenemos ahora, que es lo que yo digo. En ese tiempo había que llevar los registros uno mismo. Recuerdo que aquí en Chitré había un hermano que tenía una cartulina bien grande que iba poniendo, y esa cartulina ahí tenía todos los antepasados, porque él encontró un libro de la historia de él aquí de Chitré, y él me enseñó eso, y él era mayor y tenía más tiempo de estar en la iglesia, pero a todo esto sin poder hacer ordenanzas vicarias por nuestros antepasados. Así que yo no sabía para quién estaba trabajando ni para qué era después lo que iba a venir. Sí se nos decía que podíamos hacerla, pero no había templo aquí en Panamá. Estábamos por los años ya 2000, sí, 2000 por ahí, 2003, o sea, la historia familiar aquí en Chitré estaba muy, se puede decir, descuidado, que no había un interés para desarrollar esa actividad, que era un pilar de la iglesia, porque sabemos que la obra misional, la obra vicaria y el perfeccionamiento de los santos son los pilares de la iglesia. Y entonces yo sí sabía que la historia familiar era importante por ese lado, pero para sorpresa mía fue cuando por primera vez fui a Costa Rica. A Costa Rica fuimos con unos CD que se grababan para que ahí estaban el árbol genealógico, y llevábamos los nombres para poder procesarlos allá en Costa Rica. Y ese detalle me llamó mucho la atención, porque a veces, imagínense, esos CD llegaban allá a veces y no se podían abrir, y entonces eso se perdía ahí, había que volverlo en otro viaje porque ya no se podía remediar eso allá, y entonces todas esas experiencias tuvimos que pasar nosotros en ese tiempo. Así que ese era el tema general. No sé qué otra pregunta tiene, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Irenio. Me encanta las partes donde usted me comenta de su niñez, pues era un pueblo muy bueno, muy bonito. Me gusta la parte donde estuvo ahí hasta los 9 años, después tuvo que emigrar a Ciudad de Panamá, y usted me decía que fue a vivir a un lugar donde estaba la hermana Janet Inestrosa, vive muy cerca de ahí, me contaba usted, ¿verdad? Me encanta la parte donde usted tuvo contacto con la iglesia, ¿verdad? Muy joven, ¿verdad? En ese momento, pues no mucho le interesó, sus amigos fueron a la misión, usted perdió contacto con ellos. Y por cuestiones de la vida fue a vivir a Chitré, y ahí volvió a tener contacto con la iglesia. Y ya tenía 42 años, ¿verdad? Se bautiza y empieza a escuchar de historia familiar. Me gusta su deseo. Usted traía la parte nata de, como usted me dice, le gustaba hablar con las personas mayores, aprender de ellos, de sus historias. Traía ya el espíritu de la historia familiar. Me gusta cómo nos comenta usted que, pues al nomás entrar a la iglesia, escuchó de historia familiar y empezó a trabajar en ella, ¿verdad? Es pionero usted en historia familiar para Chitré. Esa parte me gusta, ¿verdad? Y gracias a muchas cosas, pues ya tenían las lectoras allí, y usted pasaba muchas horas trabajando en historia familiar. Cuéntenos, cómo era eso de que usted trabajaba tantas horas y esas experiencias que tuvo usted en esas noches que a veces no quería ni salirse de la capilla? Así, hay muchas veces, porque yo por lo menos tenía un día para ir a
al Salón de Historia Familiar a revisar, iba otro, un secretario también iba ahí, pasábamos una hora ahí, que era lo normal, este iba, yo me quedaba, y yo seguía mirando y rollos, y una vez encontré los antepasados de mis tatarabuelos, que no los tenía registrados, pero los encontré de la iglesia de las tablas, de la iglesia católica, y ese día yo había encontrado muchos nombres, pero digo, ya es tarde, tengo que ya ir pensando en levantarme, pero para sorpresa sentí algo que me decía, no, como que una mano me ponía en la espalda, que no me levantara, y entonces eh, seguí mirando y después encontré una cuestión de mis tatarabuelos que no se sabía. Ninguno después me percaté con unos ya personas vivas mayores, les pregunté sobre ese punto y no sabía que esa persona parece que ella era una tatarabuela, ella había quedado viuda temprano y tenía 4 niños, y ya los 4 niños, ella ya tenía como 30 y algo de años, y luego se casó nuevamente, pero el esposo ella quedó viuda, el esposo había muerto por un accidente, murió nuevo, de un accidente de un palo que lo estaban talando y se le cayó, y entonces fue un desastre ahí. Luego ella con esos niños siguió luchando, pero un señor de 50 años la, se casó con ella de nuevo por la iglesia nuevamente y le dio el apellido a esto, y ahí iba a meter una tatarabuela mía, de tal manera que eso no lo sabían, porque el apellido que él le dio no era el apellido biológico, era el de él, o sea que eso no lo sabía nadie. Y ese día yo me quedé, me salieron las lágrimas cuando yo encontré esa información tan especial, bien redactada, con una letra que estaba dibujada prácticamente en esas imágenes y registros que habían en esa filmina, y, y ya entendí por qué el Espíritu del Señor parece que ahí les puedo testificar que en el Salón de Historia Familiar es un salón bien sagrado, porque ahí se siente los espíritus, el Espíritu del Señor firmemente, y que nuestro Salvador Jesucristo está ahí pendiente también de los que dan su tiempo en esto de historia familiar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la obra del Señor. Y para mí fue una gran experiencia y una gran satisfacción tener esa información única en la familia, porque a mí me llaman, la familia, yo soy pionero, y la familia que no es miembro me llaman para preguntarme por antepasados, porque ellos saben que yo tengo la información. Han hecho reuniones que no son miembros de así de convivios grandes para reunirse y preguntar por sus antepasados, porque ellos ahora están en las escuelas, han creado esto del árbol genealógico, que como que esto, lo otro. Entonces, como viven el programa de Family Ser, los amigos de la iglesia se han preocupado de la historia familiar también. Entonces, eso lo hemos visto, y ahora yo me doy cuenta cómo el Señor me preparó y me sigue preparando para que yo sienta el amor de nuestros antepasados firmemente, y que pueda aumentar mi fe, mi testimonio, que por eso también es que a mí me gusta estar en el Santo Templo, porque hacer y guardar los convenios da poder, los convenios con el Señor en el Santo Templo da poder, y a mí me rejuvenece estar en el Santo Templo trabajando en la obra del Señor.
Muy bien, muchísimas gracias, Emanuel. Qué experiencia más bonita. Usted buscando a sus antepasados y había algo ahí que no lo dejaba salir hasta que encontró esta información. Me gusta. Muchas gracias por compartirlo. Voy a mostrar algunas fotografías que usted nos ha compartido y voy a necesitar que nos explique quién está ahí o por qué es especial esa fotografía. ¿Está bien? Sí, correcto. ¿Puede verla, hermano Irenio, y decirnos quiénes estaban ahí o qué estaba pasando? No, no me sale acá. No se ve, hermano. Ah, ok. Bueno, esa foto fue un viaje del distrito de Chitré al templo, y cuando hacemos esos viajes así, todos nos reunimos allá al frente del templo para, para sentir el gozo de haber estado en su santidad, la casa del Señor, todos los hermanos ahí, para que quede registrado en la historia del el gozo que se siente de todos los que vamos al Santo Templo. Y ahí se le ve en la cara a todos cómo están. Esos son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la rama y del distrito de Chitré, porque ahí hay de todas las ramas, ahí hay de la tabla de Chitré, de Agua Dulce, de Santiago y de Penonomé, de Agua Dulce. ¿Sí? Muy bien, qué bonito. Vamos a ver la siguiente. Bueno, esa también es una actividad de maratón, de llevar nombre al templo y usando ordenanzas listas, cada uno quería participar y tomarse una foto ahí, ahí que apareciera esto. Yo estaba en ese tiempo encargado de historia familiar, director de historia familiar. Ese es el salón de historia familiar del centro de Chitré, del distrito, y ahí hay que seis lactos, no, seis computadoras de mesa, y los hermanos ahí se estaban gozosos porque ya tenían con su propia cuenta de Family Ser, tenían su tarjeta para hacer la ordenanza por sus antepasados en el templo y ellos mismos poderla llevar. Qué bonita experiencia. Vamos con la siguiente. Bueno, esa sí me gusta porque esa es mi actitud de que cuando yo voy toda la semana al templo, yo soy el más feliz del mundo en el templo. Y siempre lo digo porque cuando llego allá, pueda que me duela algo, pero cuando salgo de allá, salgo más nuevo y con deseo de regresar a sentir la mano del Señor y el gozo y el poder que da hacer ordenanza vicaria por nuestros antepasados en el templo y poder compartir con esos ángeles que trabajan, que son los en el Santo Templo, que son las obreras y obreros y la presidencia del templo. Qué gozo y qué gusto trabajar con esas personas allá cuando todos estamos a un solo nivel y somos hijos de Dios todos. Ese es lo que más me gusta en el Santo Templo. Por eso usted me ve ahí contento y feliz con esa foto, ese selfie del templo. Muy bien, gracias. Bueno, esa foto sí es muy buena para mí porque esa es la familia de una hermana de mi mamá que está viva. Ella nació en 1928. Quiere decir que en el 2028 va a tener 100 años. Es la que está en la primera
de la izquierda para la derecha, la primerita. Ella es mi tía Otilia. Ahí está toda su descendencia, que ya de esa descendencia ahí creo que hay como 6 que han fallecido y ella es la mayor. Bueno, ahorita ella es la mayor porque ella va a tener 100 años ahora en 1928 y para mí esa es una foto muy significativa porque es una tía muy querida mía. Ella vive en Las Tablas y ella nació en 1928. Ese señor se llamaba Maximino Vargas, era primo hermano de mi abuelo Vicente Vargas. Un hombre que dejó muy buenos ejemplos en ese pueblo y muy respetado y muy trabajador. Me gustó mucho cuando hice las ordenanzas por él en el Santo Templo. En esos tiempos no se pedía autorización para hacer las ordenanzas, cosa que ahora, en este tiempo, hubiera tenido que pedir autorización para poder hacer las ordenanzas por él, porque él era de la edad de mi papá, él era de 1918, así que por eso tengo esa foto ahí significativa ahí en mi recuerdo. Bueno, ahí esa foto de alegría con mi nieta, la primera aquí de anteojo es mi nieta mayor y la que está al lado mía es la mía y mi esposa, la mamá de mi hija atrás, que están ahí también, que es la familia cuando nos hemos reunido por allá en, así en esa actividad en Panamá, que vengo del templo, ellos van y se reúnen conmigo y pasamos unos momentos agradables. Por eso que está esa foto ahí también. Bueno, ahí quise combinar, esa foto es en la feria de Azuero, en el departamento donde yo trabajo de ingeniería. Ese es ahí una presentación de los proyectos que uno ve y las personas que iban a preguntar por esos proyectos, yo les daba una explicación de qué avance tenían los proyectos. Esa es mi profesión, de mi cuestión laboral. Bueno, ese también me gustó mucho, esa foto que es de un hijo de unos hermanos, los Rojas, que trabajaron mucho historia familiar y cuando ellos se casaron, a la jovencita esta la vi yo pequeña y cuando se casó me llamó mucho la atención y por eso aproveché para tomarme una foto con ellos en ese momento tan especial. Y ahorita tienen una niña bien hermosa también de 9 meses. Ese es de la misma adelante. Bueno, esta es otra foto bien legendaria. ¿Por qué? Porque ahí está el esposo de una tía mía con todos los hermanos y hermanas. Imagínense, esas mujeres que están sentadas adelante, todas son hermanas biológicas. Y los de atrás todos son hermanos. Imagínense, esa familia era numerosa. ¿Qué? 11, creo que son 12 hermanos, pero ahí nomás se ven 10. Ellos, ellos sí, todos están fallecidos. Yo he hecho la obra vicaria por ellos, porque siendo él el esposo de la tía mayor mía, hermana de mi mamá, él, el nieto de él me facilitó esa reliquia y yo la junté a mi árbol y también a los recuerdos, porque es una foto donde ya todos los que están ahí han fallecido y yo he tenido la oportunidad de hacer la obra vicaria por ellos, las parejas de matrimonio y por los hijos de ellos también, que los tengo registrados. Y es un ejemplo para mí, porque en este caso son familias extendidas.
Muy bien, Irenio, muchas gracias. Mire qué fotografías tan bonitas, especialmente esta de su familia. Hermano Irenio, ¿podría usted compartirnos esta noche por qué ama usted tanto el templo? Bueno, muy interesante esa pregunta, hermano. Amo el templo porque cada vez que voy aprendo y se cumple la promesa que el Señor da de luz y conocimiento y de comprender las leyes y, las leyes que podemos nosotros que hacemos convenio con el Señor allá, de obediencia, de sacrificio, de consagración, de castidad y de... ¿Cuál es la otra? No se me va ahorita la otra. O sea que todas esas leyes para mí, siempre esto que voy, quiero recordar ese convenio que nosotros hacemos y recordamos que lo hicimos cuando pasamos por la investidura. Entonces, el detalle de que me gusta tanto el templo también es que he sentido que los espíritus de mis antepasados, he sentido el gozo, o sea que me siento comprometido con ellos de tener siempre un trabajo de hacer en el Santo Templo. Desde el bautismo, la confirmación, la iniciatoria, la investidura y el sellamiento, todas estas ordenanzas son, yo tengo metas cada vez que voy y tengo revelaciones personales de ese punto de que siempre tengo y preparo en la semana tarjetas porque tengo una buena comunicación con los espíritus en este punto de que pueda hacer ordenanza por ellos allá y me crea una, como dice, como dijo el elder Richard G. Scott dijo, que siempre se me quedó en mi mente, que él tenía una meta de siendo un apóstol, a veces no podía ir toda la semana al templo, pero él tenía que ver la manera de ir toda la semana al templo y cada vez que iba al templo llevar una tarjeta para realizar la ordenanza de un antepasado. Eso era una meta que él tenía y así como él lo hizo, yo también me he puesto esa meta de tener tarjetas para, siempre tengo tarjetas para llevar al templo y me da aumenta mi fe y mi testimonio en el Evangelio y en la expiación de Jesucristo yendo al templo, porque el templo da poder, como decía el presidente Gordon B. Hinckley y también Russell M. Nelson, el poder que da el templo cuando hacemos ordenanzas vicarias y hacemos la obra por nuestros antepasados y que podamos ayudar allá también a otras personas a trabajar en la obra, que sientan ese gozo que yo siempre lo tengo cuando busco y entro al programa de Family Ser y encuentro nombres. Y cuando eso ocurre más es yendo al templo. O sea, si yo no voy al templo, yo no puedo sentir esa conexión que da de alegría y de gozo y buscar la promesa que el Señor da para cuando trabajamos en su obra en el templo. Hay una promesa de que las cargas y las aflicciones son livianas, son fáciles o sea que no las vemos difíciles en este tiempo de tribulación y de desafío que hay en la familia,
con salud y de todo. O sea que yendo al templo nosotros, yo siento que el Señor me da luz, conocimiento de ver las cosas de otra proyección, de otra manera, más fácil. O sea que puedo ser feliz siempre y cuando yo vaya al templo, porque la promesa del Señor es clara, dice, si guardáis mi mandamiento y tenéis gozo haciendo las cosas que yo digo, yo también cumplo mis promesas, y eso yo no me quiero perder eso. Es como cuando pagamos el diezmo íntegro. Hay un asunto también ahí que el Señor cumple, no falla, y entonces somos negociantes y somos con el Señor, participamos con el Señor en sus negocios. Y eso es lo que yo no me quiero perder. En el templo hacemos negocio de hacer ordenanzas y las ordenanzas vicarias por nuestros antepasados, en la manera que, como dicen los que son espirituales, dicen que uno tiene la billetera llena de tesoro. Las tarjetas por hacer ordenanzas en el templo son tesoros en los cielos. Eso no son papeles y no son nombres, son personas. Eso es lo que a mí me gusta, vivir en el templo y convivir con los selladores, con las hermanas obreras allá y los obreros. Recibir ese amor que ellos tienen. Por eso es que yo no me quiero perder eso. Yo voy toda la semana por eso, hermano. Yo tengo un gran testimonio de esas cosas que se sienten en el templo, que quizás no la pueda describir como debe ser. Muy bien, muchas gracias, hermano Irenio. Me encanta la meta que usted se ha trazado de ir todas las semanas al templo, ¿verdad? Podríamos decir entonces que si el año tiene 52 semanas, usted va 52 veces al año al templo, ¿verdad? Y si la recomendación dura 2 años, usted va 104 semanas, ¿verdad? Obviamente hay un mantenimiento ahí y todo, pero no es tan fácil, hermanos. El hermano Irenio no vive tan cerca del templo. Hermano Irenio, ¿puede contarnos cuántas horas le lleva ir al templo cada semana en la ida y el regreso y su deseo de servir al Señor? Bueno, les voy a explicar este último sábado que fui, mi itinerario y todo. Yo me levanto a las 11:40 el viernes de la noche a arreglarme y a todo, que a las 2:30 voy saliendo de la casa para la terminal, donde está el autobús que sale a la 1 de la mañana, todos los sábados. Este sábado que pasó, hubo un accidente allá y demoramos, o sea, llegué a la terminal como que 10 minutos para las 6, y en el templo estaba a las 6 de la mañana. Fueron que 5 horas que se gastaron para ese viaje allá. Por suerte, no había sesión a las 6 de la mañana, porque se había cambiado el horario de que este sábado que pasó empezaba la sesión a las 7 de la mañana. La sesión los sábados de 7, 8, 10, 1 y 3 de la tarde. Para mí todas esas 5 sesiones son importantes. No quiere decir que yo voy a estar en sesión todas en las 5, no. Yo voy por lo general 2 veces, 2 sesiones, ¿verdad? Y el resto es hacer iniciatoria, reviso mi bautisterio también, porque si se necesita para confirmar, allá estoy también. Luego también voy a sellamiento en el turno de la mañana y sellamiento en el turno de la tarde. Pero la meta mía es cubrir la tarjeta que llevo, que tengo que realizar y que debo de hacerla para sentirme bien y también sentir el gozo de estas personas que estoy ayudando, que son
que no son nombres, son personas, es lo que me gusta, de antepasado. Y regresé, imagínense, a las 5:30 se termina más o menos la última en la tarde, y yo regresé como a las 6, yo llegué acá como a las 11:30 de la noche, el sábado. Wow. O sea que para mí el sábado es para el Señor, igual casi que el domingo también, porque el domingo es el día de reposo, el día del Santo del Señor. O sea que eso para mí es una satisfacción y un gozo poder dedicar ese tiempo al Señor. Muchas gracias por su ejemplo, ¿verdad? Porque no solo llega a servir al templo, sino también lleva sus propias tarjetas y trabaja en su historia familiar. ¿Y usted le llama a eso? ¿Cómo le llama a ese intercambio que hace de tarjetas con las hermanas en el templo? Eso se llama negociación con los tesoros de los cielos. Y eso se hace porque yo no puedo hacer iniciatoria de mujeres, ni investidura de mujeres, pero hay hermanas que tampoco pueden hacer ni iniciatoria ni investidura de hombre. Entonces ellas tienen, y si ellas quieren que yo les haga, ellas tienen que hacerme las mías también. Así que hay un intercambio, eso se llama para mí, tengo varias hermanas que negocian conmigo las tarjetas y ellas me buscan. Así que para mí es un gozo y satisfacción encontrarme con esas hermanas que son ángeles del Señor trabajando en la obra. Increíble. Muchas gracias por su ejemplo, hermano. Son 24 horas las que dedica desde el viernes hasta que regresa a su casa. Gracias por su ejemplo. Gracias por su fidelidad. Usted me comentó, hermano, que tuvo una experiencia muy especial con su nieta. ¿Podría usted contarnos esa experiencia, por favor? Ah, sí, esa es única, se la conté a mi hija estos días también, a la mamá de ella, que ella es la más chica, ella tuvo 3 hijos, que esa nieta se llama Britney, ella es síndrome de Down, tiene 13 años, tiene 2 hermanitos varones, eh, hace como 8 meses, por ahí yo la bauticé a ella y al hermano que cumplió que había cumplido 8 años, también lo bauticé. Entonces le creé una cuenta a ella, a pesar de que ella no maneja nada de eso, pero ella tiene su cuenta de FamilyServe. Al tener su cuenta, para sorpresa mía, hermano, cuando yo entro a la cuenta de ella, yo le arrastro todos los antepasados míos de la manera correcta que se hacen en el árbol genealógico, que si son personas fallecidas, se usan códigos de identificación, nada de nombre. Luego, eso todo, el árbol mío, todos los nietos míos que están bautizados se les ha arrastrado todo mi árbol. No hay duplicado por ningún lado. Pero, para sorpresa mía, esa nieta que yo entro en su cuenta, en ordenanza lista, el templo siempre busca nombre, porque mi árbol está nutrido, pero como yo siempre estoy revisándolo, el mío. Pero ¿qué pasa? Que ella, en la cuenta de ella, que es bautismo de hombre, de mujer, cuando yo veo una hermana de una tatarabuela, que me di cuenta porque cuando entré dice el parentesco y me fijé y efectivamente, cosa que a mí nunca me lo había dado, para yo hacer las ordenanzas por esa hermana de una tatarabuela, que esas son familias extendidas, y a ella se las presentó para que hiciera la obra vicaria de bautismo y confirmación, y yo me quedé, eso me llenó o sea, yo sentí
algo tan especial cuando vi eso, porque nada más ella no, salieron varios nombres de la familia mía que le estaba dando a la nieta, que cosa que a ninguno, ni a las hijas mías le salía nada de eso, pero a ella le salieron esos nombres. Imagínense, hermano. Entonces, eh, a mí me dio una alegría y un gozo muy grande cuando pude lograr esa tarjeta y llevarla de una vez para hacer las ordenanzas vicarias allá en el Santo Templo por ayuda de la cuenta de mi nieta, que ella es síndrome de Down, imagínense. Fue un gozo muy grande para mí. Y era un hombre que había buscado mucho por mucho tiempo, ¿verdad, hermano? Sí, no me la daba y a ella se la dio el templo fácilmente. Al nomás abrir usted la cuenta de su nieta, este nombre automáticamente vino. Hermano Irenio, ¿cómo fue la experiencia? Porque usted no vive tan cerca de la ciudad de Panamá, cuando anunciaron un templo para el país de Panamá. Bueno, esa noticia fue muy buena para todos los miembros acá de Panamá, por 2008, no, 2010, que se inauguró el templo, pero antes de eso, el presidente Gordon B. Hinckley había anunciado que se iba a construir un templo en Panamá, pero él no le tocó al presidente Monson dedicarlo. Y entonces recuerdo que esas puertas abiertas aquí y todas las actividades que habían las pudimos vivir acá nosotros de una manera ¿cómo quiere decir? Como algo que ya lo teníamos aquí cerquita, porque antes teníamos que ir a Costa Rica en excursiones y eso no era tan fácil, tanto por lo económico y porque eso estaba largo también. Y al tenerlo acá, eso fue una alegría para nosotros eh, poder tener y que poder ver pues, la alegría y la gente cómo poder hacer sus propias investiduras toda la semana y vivir de otra manera ya teniendo un templo aquí en Panamá. Así que eso fue para mí una de las más grandes bendiciones que hemos recibido aquí en Panamá, tener templo aquí en Panamá. Y porque esté lejos a 5 horas, eso no es mucho. Hay otros que les quedan mucho más lejos y llegan. Así es. Así que a mí esa noticia del templo fue grandiosa para mí esa vez y por poderlo celebrar con todos los hermanos acá. Eso fue algo muy especial. Recuerdo que yo era presidente de distrito en ese tiempo cuando se dedicó el templo. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Hermano, acá tenemos a varias personas que le están escuchando. Tenemos alrededor de 45 personas. Algunos han estado avanzando en su historia familiar, algunos están iniciando en historia familiar. Usted que lleva ya varios años trabajando en historia familiar, ¿qué consejos nos podría dar para seguir haciendo historia familiar? Bueno, uno de los consejos es que debemos de buscar la familia que sea la mayor, buscar los mayores y llevar un cuaderno siempre y anotar toda la información que nos den nuestra familia. ¿Por qué? La única manera de nosotros sentir el espíritu de nuestros antepasados y conocerlos es a través de la investigación. Como yo tuve muchas experiencias en ese punto con personas mayores que estaban claritas y que los hijos mismos pensaban que ellos no recordaban tantas cosas y yo les iba preguntando y entonces los hijos decían, pero no, mi mamá no se acuerda de eso y ella decía, no,
yo me acuerdo, y es, fulana era el esposo de tal y tal, o sea, que me daban lujo de detalle y yo iba anotando, ¿sí? Esa es una manera de poder sentir o involucrarse en la historia familiar de una manera efectiva. Llevar un cuaderno, un registro para cuando uno va a visitar los familiares que son mayores, tomar toda la información, porque las personas mayores ya, los jóvenes no quieren ni conversar mucho con ellos, pero usted les pregunta y ellos se animan y se ponen contentos. Le pregunte por personas que ya solo ellos los conocieron bien cuando eran jóvenes. Y eso es una manera de, 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 de darle seguimiento a la historia familiar. Por otro lado, las actividades de enviar al nombre, esta que pasó ahorita, si nos involucramos en esas actividades, eso nos ayuda a tener un espíritu historia familiar mayor cuando nos involucramos en enviar nombre al templo, en compartir con el templo y también llevar nombres al templo de nuestros antepasados. O sea, si nosotros hacemos eso, vamos a tener el espíritu de historia familiar. Pero si no nos involucramos con eso, no hay una promesa de que se nos dé un testimonio firme y fiel de la historia familiar. Porque la historia familiar, cuando nos embarcamos en esto, no podemos bajarnos de ese barco, porque ese barco va a continuar. Esto sigue, ya que no podemos, la obra del Señor no va a terminar con nosotros. Aquí hay muchas cosas que hacer y nosotros no las podemos dejar pasar. Así que la investigación tenemos que hacerla nosotros acá con lo que se pueda para que nos den información y ir anotando para poder perfeccionar. Cuando vaya a un antepasado, saber qué es lo que necesita para poder que la ordenanza se pueda realizar. Yo pienso que eso es lo más necesario que se puede hacer cuando te quiere involucrarse en historia familiar. Muchísimas gracias, hermano Irenio. Hemos disfrutado mucho su entrevista esta noche, conocerle, conocer de sus experiencias, de sus metas, de su amor por esta obra. ¿Podría usted concluir esta historia con su testimonio, por favor? Ok, cómo no. Gracias. Sé, sin ninguna duda, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está dirigida por nuestro Salvador Jesucristo, que gracias a su expiación nosotros podemos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador. Sé, sin ninguna duda, que el profeta José Smith vio en visión al Padre y al Hijo. También sé que el libro de Mormón tiene la plenitud del Evangelio, ya que fue escrito con el poder de Dios para ser traducido correctamente. También sé que las escrituras nos ayudan a progresar y a tener el deseo de hacer y guardar los convenios que hemos hecho con el Señor, que nos dan poder para seguir adelante y poder tener amor por nuestros antepasados, amor por nuestro prójimo y tener servicio para con los demás, hacer obra de servicio, que eso nos da también fortaleza para seguir y trabajar en la obra vicaria. Lo mismo que enseñar y dar un testimonio a los que desconocen el Evangelio. La obra misional es obra de Dios. Sé que estamos en la obra del Señor ahorita. Y si perseveramos y nos mantenemos firmes, fieles, el Señor no nos desampara, nos protege y nos guía y nos va a dar paz, tranquilidad y protección a nuestra familia.
Les amo mucho, hermano, y sé que estas cosas son verdaderas y las testifico con amor en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Irenio. Ha sido un gusto tenerlo esta noche en este programa. Voy a darle el tiempo a los que están en la audiencia para que puedan agradecerle por su testimonio, por su ejemplo, por su fidelidad o si tienen alguna pregunta para usted. ¿Hay alguien dentro de ustedes que quisiera agradecerle al hermano? Ok. Hola, mi nombre es Mayanín Muñoz, yo soy miembro de la rama de Chitré donde asiste el hermano Irenio. Y bueno, hermano Irenio, yo quiero agradecerle por compartir esa historia. Yo no conocía toda esa historia, pero sí puedo decirle a todos los que están aquí que me consta que el hermano Irenio está todos los sábados en el templo. Eh, Creo que todos los miembros de Panamá lo conocen porque siempre lo van a encontrar los sábados allí y todo el mundo quiere ayudarle a hacer la obra vicaria por los antepasados cuyas tarjetas lleva el hermano Ireneo al templo. Y bueno, hermano, estoy sumamente agradecida por su labor, por su obra, porque está ayudando fuertemente a su familia. Y yo también tengo un testimonio, al igual que usted, de la historia familiar. Yo tengo aproximadamente 24 años de estar trabajando también en mi árbol y comparto ese sentimiento también que tiene el hermano Ireneo de amor por la obra de historia familiar. Y bueno, gracias por compartir con nosotros este tiempo y esas experiencias tan hermosas, hermano Ireneo. A usted, hermano, muchas Gracias, hermano. gracias. Muchas gracias. Lucky y después hermano Wilson. Hermano Ireño, no tengo el gusto de conocerle a través de su historia, meditando y reflexionando. Quiero decirle que estamos, en nombre de los que le escuchamos, muy agradecidos por ese gran ejemplo, porque no hay distancia ni barreras que lo detengan para ayudar a los seres que están del otro lado del velo. Muchas gracias por su ejemplo, por su testimonio y que el Señor lo bendiga y siga siendo tan lleno de salud, tan lleno de vida como lo vimos hoy y disfruté mucho su testimonio. Muchas gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias. Hermano Wilson, después la hermana Taira Timaná y después hermana Evelyn Velázquez. Gracias, estimado hermano. Buenas noches a todos, especialmente al hermano Irenio, muy agradecido por esa ayuda que nos prestó con esta entrevista, estas enseñanzas. Es usted un gran ejemplo de amor por esta obra, su disciplina, el querer servir a los demás, ese sacrificio. Entonces ve uno que cumple usted con los convenios que hacemos con el Señor en el templo. Y hablando coloquialmente, tiene usted muy buena mano, que todo el que bautiza le trae mucho trabajo, ¿no? Familiar, como lo ha hecho con su nieta, que me ha impactado demasiado esa historia suya. Muchísimas gracias por compartirla. Un fuerte abrazo y por aquí tiene un amigo, aquí en Panamá, en Ciudad de Panamá. Cualquier cosa que se le ofrezca a la orden para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Wilson. Muchas gracias. Gracias, hermano Wilson. Taira Timaná. Hola hermano, buenas noches a todos. Quiero darle las gracias al hermano Ireneo que cada sábado cuando me toca la oportunidad de ir al templo y mientras estuve sirviendo de obrera, lo veía cada sábado allí. A veces los viernes, ya estaba desde el viernes, y a veces los veía en la lavandería lavando todas sus cosas, preparando todas sus cosas para el día siguiente tempranito estar en la primera sesión. Y siempre cuando estamos afuera, que vamos de camino, nos pregunta, hermana, ¿tiene tarjeta? ¿Tiene tarjeta? Y es una emoción y un amor y una motivación grande que da verlo, el amor que tiene para poder servir a los hermanos. Entonces, realmente le agradezco y es una bendición para todos los miembros de este lado del velo y del otro lado del velo. Y se lo agradezco. Gracias, hermana. Gracias, hermana Timaná. Evelyn. Hermano Vargas,
Solo quiero decirle que usted es un ángel para mí esta noche y para muchas personas. Cuando observaba sus fotos, en todas usted es feliz, en todas, hermano, especialmente cuando va al templo. Y cuando usted mencionaba cuántas horas necesita ocupar y en qué horario sale, me impactó. Tenemos cerca el templo y a veces para mí es difícil, pero usted hoy me dijo, no, no es difícil hacerlo. Y ahora yo puedo ver por qué usted es feliz. Las promesas del templo son reales. Y este tiempo que durante este año fui llamada a poder servir y cuando uno entra a su casa uno no quiere salir. Y ahora entiendo por qué usted dice que el poder hacer ordenanzas lo conectan a ellos. Y es cierto, hermano. Y las cargas son menores también, lo sé. Y le admiro un montón, aunque no le conozca, le mandamos un abrazo desde acá de Guatemala. Y no puedo imaginar cómo es que sus seres del otro lado están tan anhelosos, esperando su trabajo y esperando por usted cada sábado en el templo. Gracias, hermano, por ser fiel al Señor y por ser tan dedicado a esta obra especial. A veces imagino como la fidelidad del profeta José. Y yo solo puedo saber de que él tenía una conexión tan directa con el Señor. Y aún al dar su propia vida, ¿verdad? Gracias, hermanos. Muchas Gracias a ti. gracias, hermano. Su palabra. Gracias a ti, Evelyn. Hermana Zulay, alemán. Bueno, hermano, muchas gracias por compartir sus experiencias con cada uno de nosotros y esto a mí me lleva a pensar mucho de que realmente cada uno de nuestros antepasados estaba esperando por nosotros y muchos de ellos llevan mucho tiempo ya anheloso pues de también recibir sus ordenanzas como nosotros. Y bueno, me gustó mucho su experiencia y sé que el Padre Celestial a través de su ejemplo va a ayudar a muchas personas para que sintamos ese mismo amor por cada uno de nuestros antepasados y yo sé que va a ser así. Y esto me motiva a mí para yo motivar a mis hermanos en la iglesia para que se enamoren de la historia familiar y puedan trabajar por sus familiares que están esperando por cada uno de ellos. Muchas gracias, hermanos, por participar y por aceptar compartir su experiencia con nosotros y su testimonio. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Hermana Olimpia. Hermano, realmente nos ha conmovido mucho, hasta las lágrimas. Me identifico con muchos de sus sentimientos. A mí me han llegado a veces hasta las 9 de la noche en el centro familiar buscando registros y sé que uno quisiera ahí tener su cama y seguir trabajando. Sé que el templo vivifica, sana, consuela y sé de sus sentimientos, los creo firmemente porque es cierto. Esos son los negocios de nuestro Padre Celestial. Y no dudo que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, ando en los negocios de mi Padre, estaba en el templo. Gracias por compartir. Gracias por ese ejemplo de vida. Y sí, ya se ganó el cariño de muchos guatemaltecos. Saludos, hermanos. Un abrazo. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Irenibel García. Hola, Usted es mi buenas nieta. noches. Mi nombre es Irenibel García y soy la nieta mayor del hermano Vargas. Bueno, pude entrar cuando ya había pasado un rato de la entrevista y pues me llamó mucho la atención todas las consultas que
usted le pudo hacer a mi abuelo. Y bueno, son experiencias que ya mi abuelo nos ha contado y poderlas escuchar nuevamente nos llena de alegría. Yo he estado ahorita aquí con mi mamá, creo que mi tía y mi hermana también estaban por ahí. Y bueno, es muy gozoso poder escucharlo y bueno, compartir con él cuando venga a Panamá. Yo vivo acá en Panamá y pues mi abuelo sí está en el interior y poder compartir con él algunos fines de semana es muy gratificante porque nos topamos ya a la salida del templo, pues que mi abuelo nos cuente su experiencia del día eh, es muy maravilloso. Le agradezco a todos por estar aquí y que tengan buenas noches. Gracias, nieta querida. Gracias, hermana. Muchas gracias. Qué gusto también conocerla y bienvenida entre nosotros. Hermano Irenio, hubieron algunos mensajes que llegaron mientras usted estaba contando la historia. Voy a leérselos, ¿sí? Sí, Ok. Dice hermana Evelyn Vázquez, hermano, usted me animó esta noche. Ver la felicidad en cada foto le regocija la historia familiar e ir a la casa de mi Cristo. Gracias. Hermana Zulay Alemán dice buenas noches, gracias por compartir su experiencia de vida. Es maravilloso saber cómo el Padre Celestial ha bendecido su vida con el espíritu de Elías para encontrar a sus antepasados y dejar un bello legado para su familia. Hermano Jorge Acevedo dice, Shabbat es su día de servicio y el domingo es el día de reposo. Qué fabuloso. Mis felicitaciones por su itinerario semanal. Hermana Olimpia Hernández dice, qué inspiradora historia, hermano, y ejemplo de vida al escucharlo. Me identifico con muchos de sus sentimientos y sí, definitivamente y ciertamente el visitar y trabajar y servir en el templo, que son los negocios del Padre. Nos vivificamos, nos fortalecemos y nos sensibilizamos y nos protegemos de los dardos del maligno. Hermana Berta Martínez dice, saludos, hermano Irenio, y a todos los presentes. Hermana Concepción Herrera dice, gracias por compartir sus experiencias y su trabajo en la obra genealógica. Muchas gracias. Hermana Berta Martínez dice, una bendición para todos en este lado y el otro lado del velo. Gracias a las bendiciones del Santo Templo. Hermana Olimpia dice, me siento muy agradecida con Haciendo Historia Familiar Iberoamérica porque me enseña muchísimo sobre dedicación, esfuerzo y buena voluntad. Betsy Santano dice, lo felicito hermano por su tenacidad en historia familiar. Yo tuve esa experiencia de que los disquetes no abrían para imprimir tarjetas, pero por la guía del espíritu llevé los papeles y pude hacer las ordenanzas por mis antepasados. Felicidades, hermano. Muy bien. Muchas gracias entonces, hermano Irenio, por su historia. Ha sido un gusto conocerla y como le comenté hace unos días que hablamos, mi admiración y respeto para usted. Siga fuertemente trabajando, que cada sábado que le toca viajar, usted manda un bloque más al reino celestial. Allá está construyendo usted una buena morada. Gracias por su ejemplo y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Muchas gracias, hermano. No hay problema. Vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a... ¿Tiene alguna de sus familias aquí además de su nieta? No, es que no, yo no veo acá, no me he fijado quiénes son los que están. Ok, no tenga pena, vamos a buscar. O hermana Irenibel, ¿podría hacernos usted la última oración? Hola, sí. Muchas gracias. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por permitirnos estar aquí reunidos, todos los hermanos, estando en esta entrevista con mi abuelo. Te pedimos que nos bendiga a cada uno de nosotros los que estamos aquí, a nuestros familiares,